Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar, por favor. Vamos a abrir nuestra palabra de Dios en Mateo 5, 17 al 20, por favor. Mateo 5, del 17 al 20. Continuando con este sermón del monte. Dice la palabra del Señor: No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que no se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, damos gracias porque estás en este momento aquí, en ese lugar entre nosotros, Señor. Gracias porque nos permites terminar este día, pero no queremos terminar sin aprender algo de ti a través de tu palabra. Abre nuestras mentes, nuestros oídos, nuestro corazón perceptible a recibir en esta tarde, y que la honra y la gloria sea dada a ti, Señor Jesús, por siempre y siempre. Amén. Muy bien. Les voy a leer la nueva traducción viviente sobre ese pasaje que dice: No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y esa parte de Jesús y la ley, creo que es uno de los textos que más hay cierta confusión o cierta discordia, porque se malinterpreta la parte de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que el fin de la ley fue Cristo, y no está hablando de un término de la ley, sino Jesús cumplió la ley, y eso vamos a ver en esta noche. La entrada al reino es por la rectitud del corazón y no por el legalismo externo hipócrita. Y quiero partir de esto porque se ha entendido que, o de acuerdo a lo que en ese tiempo practicaban los fariseos, que tenían que cumplir irrestrictamente la ley, ¿no? Pero en este cumplir la ley venía las maneras de hacerlo. Y Jesús criticaba mucho al respecto y decía, hagan lo que los profetas dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Y ese no hagan lo que ellos hacen era una manifestación externa de la ley para cumplir con el legalismo externo, que era hipócrita. Cuando, y ahorita vamos a ver, viene del interior el cumplimiento real del corazón, desde la rectitud del corazón, para cumplir la ley. Ahora, ¿la ley te da entrada al cielo? No. Pero se espera, el Señor espera que cumplamos la ley porque eso agrada a Dios. Por ahí también hubo alguien que se aventó una operación matemática de que decía, el sacrificio del Señor, la gracia, te da el 60% para salvación, y el 40% es el cumplimiento de la ley y los diezmos y etcétera. No, tampoco es así. El cumplimiento de la salvación es por gracia al 100%. La sangre derramada del Señor Jesús nos da salvación al 100%, no al 60%, no al 70%. De hecho, ese pensamiento vendría a darle un carácter de una salvación incompleta, cuando en el Señor hay plenitud. Él no vino a morir para cubrir cierto porcentaje, Él pagó la deuda completa. El vivir bajo la ley, cumpliendo la ley de Dios por agradarle a Él, literalmente es un extra sobre el 100% de salvación. Es lo que se espera que actuemos, no que en ello esté la salvación. Ahora, Santiago dice, la fe sin obras fue muerta.
Y vamos a ver, tocar un poquito aquí. Pero si el Señor Jesús está en ti y vino la salvación, estamos, dice Pablo, somos deudores a Él, por lo cual vivimos una vida recta porque el Señor mora en nosotros. Y vamos a ver el por qué. Es imposible que de quien salió la ley, esto del Padre, mande a su Hijo invalidarla. Eso vendría a hacer notar que Dios se equivoca y Dios no se equivoca. Entonces, es ilógico pensar que Jesús vino a abolir la ley que el Padre. Entonces, ¿qué pareciera que Jesús fue más el Padre y entonces el Padre se equivocó y Jesús tuvo que venir a corregir? No, la ley no cambia. De hecho, aquí dice, el Señor lo dice, no pasará el cielo y la tierra hasta que no se cumpla el más mínimo detalle de la ley. Ahora, ¿qué vino a Jesús a corregir? La mala interpretación del hombre respecto a la ley de Dios. Pero la ley de Dios no cambió. La ley de Dios no vino después a Jesús a decir, no, en Éxodo 20 dice que no matarás, ahora les digo que sí se puede matar. No es cierto. En ninguna parte el Señor afirma algo así. Jesús mostró lo deseable de la santidad y nos da el Espíritu Santo para alcanzarla, lo que nos trae la esperanza de experimentar la verdadera vida en Dios. Lo que antes para nosotros en el mundo, antes de conocer a Cristo, viviendo en el mundo, hablar de santidad parecía algo lejano, y el contexto es muy sencillo. ¿Cuánta gente dice, es que no sabe las cosas que he hecho y el Señor así me va a aceptar? Si estoy lleno de pecados, si estoy lleno de maldad. Pero el Señor no está viendo eso. De hecho, está esperando a que si llegues para que Él te limpie de todo pecado. Dice el profeta, si sus pecados fueren como la grana, vendrá a ser cual blanca nieve. Pero ¿cuánta gente se siente ajena y lejana a Dios por causa de la santidad? Y esto es porque el pecado y la culpa los está deteniendo. Cuando vemos que Jesús vivió en santidad y que su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, con el cual nos dio vida, viene a actuar en nosotros, buscamos ahora vivir en santidad porque ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, y la verdad que es Jesús nos guía al Padre, y el Padre dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, Jesús vino a cambiar el concepto de que la santidad, lejos de alejarnos, valga la redundancia, más bien nos acerca. Nos enseña cómo vivir una vida piadosa, pero esas obras no nos dan la entrada al cielo, pero nos dejan ver las bendiciones del cielo en la tierra. En otras ocasiones he compartido, la ley de Dios o los mandamientos del Señor no son para nuestro prejuicio, no son para nuestro daño, son para nuestra bendición. Es para caminar de una forma correcta, de forma que cerramos posibilidades a que el enemigo y las micanaciones de este mundo tengan influencia o poder sobre nosotros. Jesús vino a mostrar que el Antiguo Testamento mostró parcialmente la revelación, y a través de las predicciones mesiánicas ofrecer la verdadera interpretación de los preceptos morales. Y esos preceptos morales ahorita los vamos a ver. Pero Jesús nos vino a mostrar que, y Pablo lo dice, lo que veíamos a oscuras, ahora lo vemos completamente. Se me fue el pasaje. Vemos como en espejo. Y ya lo explicaba en una ocasión. El espejo en aquel tiempo no era como los espejos que vemos hoy, que vemos nítidamente la imagen. En aquel tiempo, aunque se hiciera del metal mejor pulido, no alcanzaba a reflejar una imagen nítida. Se veía como si tuvieras un mal enfoque en tu celular cuando quieres tomar una foto, que se ve desenfocado y se ve borroso. Así era el reflejo. Y Pablo lo que está explicando es, antes así veíamos, pero ahora vemos claramente. La santidad alcanza una nueva dimensión
en los evangelios y en el Nuevo Testamento a través del Señor Jesús. Cuando se decía, cuando Pablo dijo, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, sí, viene a poner claramente la connotación de todos pecaron, pero el Señor Jesús no. Y por ese sacrificio perfecto es que nosotros podemos tener acceso a vivir una vida de santidad, porque tenemos el ejemplo, ¿no? Jesús nos da la victoria que nosotros no habíamos logrado a través de obras. Y ahora, la parte importante, Jesús fue acusado de no cumplir la ley y utiliza la palabra abrogar. Abrogar es un cambio de sistemas jurídicos por medio de la sustracción de normas. Esto es, ellos decían, es que Jesús vino a cambiar lo ya establecido por la ley de Moisés que hemos estado practicando a través de los, voy a poner así, los fariseos y los sacerdotes que había en ese tiempo. Y la verdad es que no, vino a romper, literalmente vino a abrogar los mandamientos humanos impuestos sobre la ley de Dios, que eso es diferente. Eso sí vino a cambiar. ¿Cuántas veces escuchamos y vamos a ir viendo en ese sermón del monte que Jesús dijo, habéis oído? Y ese habéis oído es, así les dijeron que se hicieran, pero ¿saben qué? Así no es, como el Padre originalmente estableció la ley para tal efecto, ¿ok? Entonces, cuando ellos vieron que Jesús le quitó, y lo pongo entre comillas claramente, o que rompía los mandamientos, no estaba rompiendo, estaba corrigiendo la aplicación, no estaba quitando la validez, no estaba quitando vigencia, no estaba quitando eficacia, o no lo estaba extinguiendo. Nuevamente digo, ¿en qué momento Jesús dijo, esto ya no? Lo hizo, y ahorita lo vamos a ver, en la ley ritual, cuando él murió y cumplió todas las imágenes que había sobre el sacrificio, la restauración y toda esa parte, Jesús lo cumplió en sí mismo. Y esa parte ritual, es por eso que no estamos obligados a cumplirla, porque Jesús ya la cumplió. Y es más, si lo practicáramos con ese pensamiento, estaremos haciendo infructuoso el sacrificio de Jesús. Estaremos menospreciando su sangre y estaremos cayendo inclusive hasta en una blasfemia. ¿Por qué tendríamos que seguir festejando rituales ante el Señor si por Él ya fuimos restaurados, redimidos, perdonados? ¿No? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la misión de Cristo? Regresando nuevamente ahí, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cuál es la misión de Jesús? Cumplir la ley. Demostrar que la ley no estaba equivocada, ¿no? De hecho, Jesús vino a darnos acceso a un estándar de vida, de santidad, con una vara muy alta que nosotros no podríamos alcanzar a cubrir o cumplir porque somos pecadores, ¿no? Por nuestra condición humana. Pero Jesús nos da acceso a ese beneficio, a esa santidad, a través de su gracia que nos dio. Somos santificados por Él, no por nuestros méritos. Él nos santificó y espera que vivamos una vida santa en Él. Él nos justificó porque por nuestras fuerzas no podremos ser justificados. Él nos redimió porque Él pagó el precio que nosotros no podríamos pagar por nosotros mismos. ¿Cuándo has visto que un esclavo alcance a pagar su propia deuda por ser esclavo? Es imposible. Entonces, Jesús vino a cumplir la ley, así como el cumplimiento de la profecía. En el Nuevo Testamento no es un reemplazo o anulación del Antiguo Testamento, sino que es el cumplimiento y explicación del mismo, y Jesús lo hace. Jesús es el cumplimiento de la ley en todos los sentidos. Vamos a ver. La ley moral. La ley moral era la que dicta cómo vivir, ¿no? Cómo debes tú de moverte. Inclusive, ya lo he comentado, todos tenemos una conciencia de moral
sin conocer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Él puso espíritu de Él en nosotros. Al poner el espíritu de su aliento en nosotros, de su ADN en nosotros, nos dio parte de su carácter. Y esa parte de su carácter manifiesta la moral del Padre. Por eso es que nosotros, ¿quién le enseña a un niño hacer lo correcto o lo que no es correcto desde pequeños? Porque un niño, hasta que entra en conciencia, empieza a entender entre lo bueno y lo malo. Pero hay niños que entienden. ¿Por quién enseñó a un niño a ser compartido con otro niño? ¿No? ¿O quién le enseñó a un niño a si ve a un otro niño llorando, irlo a consolar? Podríamos decir que los padres sí, ¿no? Pero recordemos que los niños están en esa etapa de aprendizaje por ejemplo de su casa. Y hay muchos casos en los cuales el niño no recibe los mejores ejemplos en su casa, pero sin embargo sí actúa de una forma correcta en su corazón con los demás. Y es por eso. ¿Quién te dijo a ti que algo estuviera bien o estuviera mal? ¿Qué te detiene hasta el día de hoy de hacer cosas que tú dices, no, como que esto, no, como que no, sin conocer a Dios? ¿O cuántas veces te detuviste a hacer cosas malas, aún sin conocer al Padre, aún sin tener la revelación de Jesucristo en tu vida, aún sin ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Qué parte de ti te detenía a decir, esto no? O vamos a otro ejemplo. ¿Cuánta gente hay lejos de Dios, pero se comporta de una forma tan recta que se habla de integridad en ellos? No conocen a Dios. O conocen a Dios, o tienen una conciencia de Dios, a lo mejor no revelada, pero sí tienen una conciencia de decir, es que hay alguien altísimo que juzga las cosas. ¿Quién les explicó eso? Es por parte del Espíritu de Dios que puso en nosotros. Entonces, esta parte moral que fue impuesta por el Padre en nosotros, Jesús la cumplió, al punto de tener una vida sin tacha. Nadie le pudo decir, no es cierto, Jesús engañó, Jesús mintió. Tenemos un ejemplo en el caso de Samuel, cuando Samuel dejó de ser el profeta de la nación, el último juez, para ceder ahora a Saúl la autoridad y señorío sobre el pueblo de Israel como rey. Él hace un discurso que dice, díganme si a alguien le debo algo, si con alguien tengo algún pendiente, si con alguien le hice algún daño. Y todo el pueblo dice, no, Samuel, no hay queja contigo, no hay nada que debas ni nada en cual te podamos juzgar o señalar. Pero no olvidemos que Samuel era un hombre que pecó, ¿no? Eso no lo libraba. Pero esa forma debemos que alcanzar a llegar a vivir, ¿no? Este ejemplo de, por ejemplo, Zaqueo es a la inversa. Zaqueo, cuando recibe la revelación y recibe a Jesús en su corazón, dice que estando en su casa se levantó, sacó dinero y dijo, al que le deba, le voy a pagar hasta 4 veces. Al que yo sé que robé, le voy a restituir lo que le robé. Y al que no tenga conciencia y viene y me dice, oye, a mí me hiciste tranza así, hasta 4 veces lo voy a pagar. De forma que después de eso, imagínate la vida de Zaqueo. No había quien le pudiera señalar, mira, ya es seguidor de Jesús, pero le debe acá y no ha querido pagarle acá. No, se volvió una persona íntegra Zaqueo en ese momento. Entonces, Jesús cumplió la ley moral. Jesús cumplió la ley ceremonial. La cumplió a ser la encarnación de todo lo que los tipos y símbolos de la ley puntualizaron. El Cordero de Dios, la Pascua, la redención. Él lo vino a ejemplificar. Y al morir, vuelvo a reiterar, ahorita lo vamos a ver un poquito, Jesús cumplió la ley. Y cumplió también la ley judicial. La cumplió personificando la justicia perfecta de Dios. Vamos a Mateo 12, 18. Mateo 12, 18 al 20, voy a leer desde el 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agradó mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará,
y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Y sabes en qué parte Jesús cumplió el juicio? Cuando Él murió por nosotros. Él no merecía morir, y Él murió por nosotros. Esta parte que dice ahí, y los gentiles, y a los gentiles anunciará juicio. Esto es, nos trajo entendimiento de pecado. Cuando llevaron a la mujer adúltera ante el Señor Jesús, y que iban, mira, Señor Jesús, cachamos a esta mujer adulterando en el acto, y la ley de Moisés dice que debe morir apedrada. Esa era una ley judicial. Había un castigo por lo cual tenía que morir. Si alguien asesinaba a alguien, tenía que pagar con su vida. Y entonces Jesús, recordemos que les dijo, ¿quieren hacer juicio? Muy bien, bueno, pues el que esté libre de pecado, y esto es, el que esté libre de condenación por algún pecado cometido, que arroje la primera piedra. Obviamente nadie señaló. Pero recordemos esto, Jesús no dejó de lado el pecado de la adúltera. No le dijo, dice, ¿dónde están los que te condenaban? Ninguno me condena, Señor. Dice, ni yo te condeno. Esto es, yo no te mando a juicio. Pero ¿qué le dice en su despedida? Vete y no peques más. Y vete y no peques más es, te estoy mostrando misericordia porque sí mereces morir, pero sigues teniendo vida. No actúes nuevamente de forma que amerites morir. O sea, sí le hizo ver que estaba en pecado. Si le hubiera dicho, vete a tu casa, era como, es más, hasta condonar su pecado, ¿no? O dar visto bueno a su pecado. No. Jesús nunca permitió que el pecado tuviera justificación. Por eso Jesús le dijo, ve y no peques más. Si hubiera dicho, vete a tu casa, no hay problema, y sigue tu vida como antes, entonces pareciera que Jesús le ha dicho, sigue pecando, no hay problema. Dice, no peques más. ¿Qué dice Pablo en Romanos? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Bien has dicho, tu marido no es tu marido, porque 7 maridos llevas y el que estás no es tu marido. Y sale corriendo y dice, me ha dicho mi vida, y al decir, me ha dicho mi vida, está diciendo, me ha expuesto mi pecado. Porque el pasaje no habla de los pecados de la mujer samaritana, pero sí te habla que su moral baja o corrompida la había hecho tener hasta 7 maridos, o 5 maridos, ¿no? Estoy confundiendo, creo que el pasaje. Pero el número que haya tenido de maridos, sí dice, todavía con el que estás, no es tu marido. ¿Ok? Ahora, Jesús enseña que la manifestación de obediencia secna o farisea no es suficiente para vivir en santidad. No es lo que expresas por fuera, sino lo que vives por dentro. El significado moral completo de la ley viene de la rectitud que envuelve la conformidad interna. La santidad no es lo externo, viene desde la intención de tu corazón. ¿Y qué es lo que ve el Padre? ¿Ve tus obras? ¿Ve lo hermoso que se hace externamente? ¿Qué le pasó a los hermanos de David? Samuel vio al más guapo y dijo, este es segurito el rey. Y el Señor dice, no, yo no vi la apariencia, miro el corazón. Y lo he dicho, la conciencia es un juez incorrupto. Por fuera puedes manifestar las mejores acciones, pero la conciencia te dice, no es cierto, Arturo. Por fuera manifestaste como que amas a la persona, pero por dentro la odias y la detestas y lo hiciste nomás para aparentar. ¿Se dan cuenta cómo entonces el verdadero cumplimiento de la ley viene desde dentro, desde la intención del corazón? Entonces no importa cuántas cosas buenas hagas, si no las haces de corazón, desde el corazón.
Cuando Jesús dice, hacer todas las cosas, Pablo, perdón, hacer todas las cosas como para el Señor, está diciendo, hazlo con todo el amor y toda la intención de hacerlo bien. Si lo vas a hacer a medias, mejor no lo hagas. Ya les comentaba aquí el dicho de mi papá cuando éramos niños, o las cosas se hacen bien, o no se hacen. Y no dejamos de hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Pero es cierto, si lo ponemos en ese contexto, sería, haz las cosas como para el Señor, si no, mejor no lo hagas. No trates de engañar a los demás. Entonces, en las bienaventuranzas, Jesús establece el fundamento del mensaje, pero para pasar a demostrar la superioridad del mensaje en comparación de la ley de Moisés. Esto es, las bienaventuranzas dice qué tipo de personas debemos ser. Corazón puro, que tengamos hambre y sed de justicia, etcétera. Y lo demás del Sermón del Monte nos dice cómo llegar a ser ese tipo de personas. Dice, prácticamente Jesús dice, para los que son de esta manera, ¿no? O sea, bien, van por buen camino. Pero para los que no, les voy a decir cómo tienen que vivir para ser como ellos. Y vamos a ver lo siguiente. Vino a dar cumplimiento a la voluntad de Dios y a las escrituras que hablaban de él, o sea, las profecías mesiánicas. Dice, la palabra dice que los mandamientos y los profetas, la ley de Moisés y los profetas hablaban de Jesús. Vamos a ver. Entonces, de acuerdo a esas tres categorías que es la ley moral, la ley ritual y la ley judicial, pero fácilmente lo entendemos que Jesús lo cumplió al morir en lugar de nosotros. Pero vamos a ver algunos mandamientos de la ley moral que Jesús cumplió. No voy a detenerme a leer pasajes porque nos tardaríamos mucho. De hecho, traigo algunos ejemplos, nada más para ejemplificar y dar muestras al respecto. Recordemos, número 1, Jesús no pecó. O sea, es más, dice que los fariseos buscaban en qué acusarle. ¿Se recuerda la historia de Daniel? Cuando Daniel tenía una alta posición, que tenía a los envidiosos alrededor de él, decían, ¿cómo lo quitamos a Daniel de encima? Pues vamos a seguirlo, vamos a estudiarlo y vamos a ver en qué lo cachamos, vamos a investigarlo, a ver en qué lo cachamos, para de ahí tomarnos y derrocarlo, ¿no? Y se daban de topes porque decía, es que no hay nada en lo cual lo podamos juzgar o señalar, a no ser que sea algo con respecto a su Dios. Y es como se les ocurre, oye, Rey, ¿por qué no haces una ley en la cual nadie adore, invoque a su Dios más que a ti? Esa fue la trampa que puso, ¿no? Que le pusieron, no por algo malo que haya hecho, porque era demasiado recto, más bien por su devoción a Dios. Entonces, entrando en estos mandamientos que Jesús cumplió, un mandamiento en Deuteronomio 6:5 dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús oraba y obedecía a Dios el Padre en todo. Juan 4:34, Mateo 26:39, por poner un ejemplo. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No matar. ¿Jesús mató? No. Jesús vivió sin violencia, enseñándolo la no venganza y el respeto a la vida. Ahorita les comentaba el caso de la mujer adúltera, ¿no? Dijo, no, ¿no? O sea, ¿ustedes la quieren matar? Pues a ver quién se atreve, ¿no? ¿Quién tiene la virtud moral para poderlo hacer? No cometer adulterio en Éxodo 20:14. Jesús en Mateo 5:27-28 mantuvo la pureza sexual y enseñó fidelidad en el corazón. Eso lo vamos a ver más adelante, por cierto, el tema de adulterio. No robar. Jesús respetó la propiedad ajena y enseñó generosidad, inclusive aún en lo legal, cuando dijeron, oye, tú no has pagado el impuesto del templo. Yo soy el señor del templo, pero bueno, ok. Pedro, ve y pesca y vas a sacar un pez, y abre la boca y vas a encontrar dinero, ve y paga tu impuesto y mi impuesto, ¿no?
Amar al prójimo. En Levítico 19:18 viene el mandamiento, no te vengarás. Jesús mostró amor al marginado y enemigo, Lucas 10:25 al 37. Yo espero que después veas la repetición y si te sientes, tomes un tiempo para leer las escrituras donde dice al respecto. Observancia del día de descanso, Éxodo 28 al 11. Jesús asistía a la sinagoga y enseñaba en Shabbat, en día de reposo, pero con enfoque en misericordia. Jesús guardaba el Shabbat, pero no para cumplir la ley rigurosamente religiosa, ¿no? Sino para, ¿qué hizo en Shabbat? Dejó que sus discípulos comieran espigas, que era pecado para los fariseos, era un trabajo en el cual no se podía hacer. ¿Qué más hizo? Sanó a un enfermo. Él mostró misericordia en los días de descanso. Cumplió la Pascua, Éxodo 12 del 1 al 28. Lo podemos ver en Lucas 22:7 al 20. De hecho, Jesús celebró la Pascua antes de entrar a todo ese proceso de la pasión, la conocida pasión de Cristo, ¿no? Pero cumplió la Pascua con sus discípulos. Presentó ofrendas, Lucas 2:22 al 24. Jesús cumplió la ley del templo en su familia. Respetó a las autoridades, Éxodo 20:12 o Romanos 13:1. Jesús en Mateo 22:15 al 22 pagó los impuestos y enseñó la sumisión a la autoridad. ¿Recuerdan cuando le quisieron poner un 4? ¿Es lícito pagar impuestos? Y Jesús, demasiado inteligente, demasiado sabio, demasiado consciente de las cosas, dijo, me hacen esa pregunta para ver qué contesto. Yo les digo, dar a César lo que es del César, respeten a las autoridades y den a Dios lo que es de Dios. ¿No? O sea, ni uno invalida al otro, sino cumplan como testimonio en los dos. Todos los mandamientos morales fueron perfectamente cumplidos por Jesús. Ahorita les mostré algunos ejemplos, ya que él nunca pecó. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús pasó por todas las tentaciones y a veces hasta no cumplir un mandamiento puede resultar como un tipo de tentación. ¿Recuerdan qué le pasó a Adán y Eva? Cuando vino la serpiente con Eva, con que Dios les dijo que no coman de ningún fruto de los árboles. Pero no podemos ni ver ni tocar siquiera el árbol de la vida. Él no dijo eso. Dios no dio ese mandamiento. Vino esa corrupción del mandamiento y estuvieron tentados y cayeron en la tentación de desobedecer el mandamiento. No coman del fruto. Pues, ahí fueron. ¿Cuántas veces estamos a veces siendo retados a no cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios? Ahora, veamos algunos ejemplos de los mandamientos que Jesús corrigió o reinterpretó dándole el sentido correcto. Ya vimos que Jesús cumplió la ley y los mandamientos que se tenían que corregir, los corrigió. Vamos a ver. No tomar represalias. Ese de ojo por ojo y diente por diente se había salido de contexto porque la gente ya lo tomaba como una forma de venganza, cuando la realidad era una ley de restitución. Se te murió o mataste una ovejita, la vas a restituir. Ojo por ojo, diente por diente. Mataste a uno con toda la intención, pues vida por vida. Lo mataste sin querer, te vas a una ciudad de refugio, ¿no? Así era, eso viene en Éxodo 21:24. Jesús enseñó perdón y reconciliación. Ama a tus enemigos. Mateo 5, del 38 al 44. Jesús fue más allá. ¿Te quieres vengar de alguien? No, ahora te instruyo, te enseño que lo tienes que amar, aunque sea tu enemigo. Mandamiento no matar, Éxodo 20:13. Jesús amplió el mandamiento. La ira y el odio también son condenables. Mateo 5, 21-22.
observancia estricta del Shabbat, ¿no? Éxodo 28 al 11. Jesús enseñó que el día de reposo era para el hombre y no al revés. El día de reposo fue hecho para darle una forma de control al hombre, no para que el hombre controlara el día de reposo. De hecho, por ahí está el estudio que dimos de el día de reposo y explicamos, enseñamos. No es un día para que hagas lo que no haces todos los demás días. O sea, en el sentido de que hoy no lo voy a hacer. No, es un día de descanso y el reposo implica un tiempo de meditación con el Padre. Y le cambia completamente el sentido, porque si nomás pensabas en estar en tu cama sin hacer nada, estás haciendo el día de reposo muy cojo, ¿no? Cuando en realidad es un tiempo de descanso físico y meditación con Él. Ley sobre el divorcio, Deuteronomio 24, 1 al 4. Jesús reafirmó la intención de Dios no divorciarse por razones triviales. Jesús no dijo, no, ahora sí se pueden divorciar. No, lo que Jesús dijo es, no se divorcien nada más porque no les gustó la mujer que les tocó. Y yo veía el extremo de decir, no me gusta cómo se de comer, me divorcio. Eres muy cochina, muy cochino, lo voy a actualizar al día de hoy porque también actúa en forma inversa. Eres muy desordenado y por eso me divorcio. No es cierto. Jesús nunca permitió eso. Al contrario, dijo, no se divorcien por cosas triviales. Y los que están casados o hemos estado casados entendemos esa parte. No puedes discutir ni echar a la borda un matrimonio nomás por cosas triviales, ¿no? Cosas que tú dices, ¿por eso se pelearon? O sea, no. Hay cosas que se ameritan un tema a discutir y ponerse de acuerdo, y el divorcio literalmente es la última opción en cuanto a una relación que no es correcta. Ley de los rituales externos, Levítico 11, capítulo 11, capítulo 15. Jesús enseña pureza del corazón, no solo las manos o los alimentos. Había esa ley que decía que no se podían sentar sin lavarse las manos. Y Jesús le dice, oye, ¿ustedes preocupan por lo que comen? Y más bien lo preocupante es lo que sale, ¿no? O sea, más bien guarda tu corazón. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Con qué alimentas a tu corazón y qué es lo que sale de tu corazón? Preceptos de sacrificios y ayunos. Levítico capítulo 16 y 23. Jesús enseña que ayuno y sacrificios deben ser internos, no los rituales externos. ¿Recuerdan esta parte cuando Jesús dice que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda? Y saca el ejemplo del pecador y el republicano, ¿no? Y el otro, Señor, gracias te doy porque yo no soy como ese pecador. Yo ayuno y diezmo y mira. Mientras el otro hombre estaba, Señor, soy pecador. Hasta como escondiéndose. Y Jesús criticaba y señalaba mucho esa parte, ¿no? Andas de ayuno y a todo mundo le estás diciendo que andas de ayuno. Mira, ayuna y mira, que nadie sepa. Báñate y vístete y haz tus cosas normales sin que nadie sepa. Ni es más, ni siquiera pongas cara de, ¿qué tienes? Ay, es que estoy en ayuno. Y así todo demacrado. No, porque es una manifestación externa, cuando lo importante es lo interno. Amar al prójimo, Levítico 19:18. Jesús amplía este mandamiento al incluir al enemigo, a los marginados y a los extranjeros. Lucas 10:25 y 37. Y como esos ejemplos, con esos ejemplos podemos ver cómo Jesús no invalidó la ley, no la cambió, sino que le dio la interpretación correcta y la cumplió perfectamente sin pecar. Ahora, vamos a ver los mandamientos ceremoniales o rituales, los que Jesús cumplió en sí mismo. Sacrificio de animales, Levítico 1:7. Recordemos que se tenía que Levítico capítulo del 1 al capítulo 7. Si lees ahí vas a ver toda la ley ritual para presentar animales, qué tipo de animales tenían que hacer, qué características tenían que tener,
de un año, lo mejor del ganado, sin defecto y sin mancha, ¿no? Y si no tenías para un becerro, un cordero, unas tórtolas, o si no, hasta ofrenda de cereal, ¿no? Pero tenías que cumplir con una ofrenda correcta. Jesús lo cumple al ser el Cordero de Dios, su sacrificio único sustituye al de todos los demás. Hace rato lo comentaba, Él ya se sacrificó una vez y para siempre con un sacrificio perfecto, el cual no amerita ninguna añadidura. Él ya no pide sacrificios de nosotros para obtener salvación. Él demanda obediencia. Ley de la pureza ritual estricta, Levítico capítulo 11, 12 y 15. Jesús declara todos los alimentos puros y enfoca pureza en el corazón. De hecho, eso lo confirma en Hechos, cuando Pedro ve el lienzo con animales impuros y que dice, no, Señor, ¿cómo voy a comer eso? Dice, no llames impuro lo que yo ya santifiqué. Ahora, entonces, los mandamientos dietéticos o de alimentación vienen a ser invalidados, no. Yo te diría, y si los analizas, es comer sano, ¿no? Los quieres practicar y vivir, hazlo. Pero no pensando que si no los vives, te condenas, ¿no? Si los vives para agradar al Señor, está bien. Recordemos que Pablo le explica esto. Si uno se abstiene de comer alimentos por agradar a Dios y el otro, sabiendo que puede comer de todo, come sin pecado y sin culpa, agradando a Dios, Dios no se fija en cómo lo hicieron, Él se fija en la intención que fue agradarlo a Él. Entonces, la parte de los alimentos también Jesús, la pureza ritual, Él la vino a cumplir en sí mismo. Ley de las festividades, Éxodo 12, capítulo 12 y Levítico capítulo 23. Jesús cumple la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos espiritualmente en Él mismo, Juan 1:29 y Mateo 26:28. Jesús, de hecho, Él cumplió 4 de las 7 fiestas que vienen en la ley de Moisés. Él cumplió 4 fiestas en su sacrificio en la cruz del Calvario, y las siguientes 3 las festejaremos cuando Él venga. De hecho, la Pascua pasó a ser sustituida por la Cena del Señor. Si lo quieres ver así, hoy no comemos el cordero, ¿no? Ni hierbas amargas, ¿no? Hoy conmemoramos la muerte y resurrección del Señor Jesús a través del comer el pan y beber el vino. Y la indicación es, en memoria de mí, esto hacer. Ok, ley de la restitución y ciudades de refugio. Esa parte de que vida por vida, y si no te lo mataste sin querer, te vas a una ciudad de refugio, y puedes salir de ahí hasta que el sacerdote que está ahí muera. Y si mueres antes, eres digno de ser muerto. Jesús reemplaza la justicia civil con justicia del reino y el perdón. Mateo 18, 21 al 35. Jesús vino a darnos... él hubiera podido ser el primero en decir, todos han pecado, todos mueran, ¿no? Él moralmente y espiritualmente tenía la autoridad para decir, todos han pecado, todos mueren. Y entonces, ¿por qué mostró misericordia al morir por nosotros? Él cumplió la ley de la restitución. Ley del castigo y la muerte, Deuteronomio capítulo 21 al 25. Jesús abroga la pena, ese pecado sí la abroga, porque lo cumplió en sí mismo. La pena de muerte en algunos casos al perdonar y enseñar gracia. El caso de la mujer adulta lo comentaba ahorita. ¿Merecía morir? Sí. Y Él le mostró misericordia. Dice, si nadie te condena, yo tampoco te condeno. Y recordemos que en otros pasajes
le llegan hasta, ¿quién eres tú quién te dio la autoridad para perdonar pecados? No, dice, para sanar y para perdonar. ¿Eso quieren saber? Entonces, para que vean que el Hijo de Dios tiene la autoridad, entonces, no solamente perdona pecados, sino también sana. Para que, por si hay dudas, no les queden, ¿no? Jesús vino a cumplir eso en sí mismo. Entonces, la ley ritual cumplida en Jesús nos permite esa ley, esa parte de las leyes, esos mandamientos, ya no impera para nosotros, porque Jesús ya lo cumplió por nosotros. Y me voy un poco hasta más extremista. Algunos mandamientos rituales, aunque los quisiéramos festejar o guardar, ¿cómo lo haríamos si no hay templo? Y esos eran para que se hicieran en el tabernáculo y después en el templo. Otros aplican para mujeres, no lo podemos cumplir, ¿no? Por leyes de pureza. Otras partes aplican para reyes, no somos reyes. Otros mandamientos son para levitas, no somos levitas. Pero la ley moral, esa sí está vigente para todos nosotros. Y si te das cuenta, Jesús vino a corregir no mandamientos rituales, sino los mandamientos morales, cómo debemos ser. Y se resume en esos dos mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, y no menos importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el tema de prójimo se expande. No son tus cuates, no son tus amigos, no son tu familia nada más, no son los que te caen bien. Incluye a los que te caen mal, incluye a los que son tus enemigos, incluye a los que procuran tu mal. David amaba a su prójimo que lo quería matar, que era Saúl. Daniel amó al rey, a Nabucodonosor, que lo quería matar primero, y se fue el nombre, a Ciro, Darío, que lo lanzó al foso de los leones. Él era inocente. Y a poco, cuando salió del foso de los leones, dijo, ahorita me voy a vengar. Me echaste No, lo amó. Jesús enseñó, si les dicen llevar 1 kilómetro la carga, llévala 2. Y si has visto la serie de Chosen al respecto, Jesús pone el ejemplo cuando los romanos, en aquel tiempo estaba establecido que los soldados romanos le pueden decir a cualquiera, oye, cárgame 1 kilómetro mis cosas porque pesan mucho. Y lo tienen que cargar, ¿no? Literalmente. Y esa escena me parece muy representativa porque llegan al kilómetro y todos se muestran cómo están bajando sus cosas, ¿sí? Y Jesús se sigue y le dice, ¿qué? ¿Por qué se tienen? Vamos a llevar los kilómetros. Y se ve como, oh, Jesús, pero... Y les hace como que recordar el mandamiento, la indicación que el Señor les había dicho. Y ahí van. De forma que los romanos se sienten, contrariados, ¿no? Así como que ¿y esos que les picó, no? ¿Por qué no quieren llevar 2 kilómetros? Y empiezan a decirle, oye, espérame, no lleves todo, te ayudo con esto. No, ¿sabes qué? Mejor sí, dámelo, nomás acompáñanos, ¿no? Cuando tú haces algo más allá de lo que la ley humana establece, a la gente literalmente le sacas de onda. Los confundes, dices, ¿por qué? ¿Por qué a este cuate le robé y no me ha exigido que eso regrese? ¿Por qué inclusive vino y le quité, voy a decir, su lápiz y viene hasta me dio la goma? Esa es la parte que tenemos que nosotros cumplir como hijos de Dios. Entonces, ya para terminar, veamos esto. Jesús, si nos damos cuenta, no vino a cortar la ley. En ninguna parte de la Biblia dice, y es la parte malentendida, como ya estamos bajo, ok, si tú me dices, estamos bajo la gracia, dime en qué parte la ley se invalida. ¿En qué parte
Ya no tienes que amar a tu prójimo. ¿En cuál parte ya puedes matar, robar, adulterar, codiciar, maldecir a Dios? Ninguna parte. Jesús vino a cumplir la ley perfectamente porque él no pecó. Pablo dice, yo conocí el pecado por la ley, porque cuando me di cuenta que no cumplía los mandamientos, me di cuenta que estaba faltando delante de Dios y era digno de condenación. Pero por la gracia del Hijo es que Él pagó mis pecados para yo tener vida. Y entonces me vuelvo deudor a Él, no por obligación, sino por conciencia. Y entonces vivo ahora la ley, cumplo la ley, porque Él ya la cumplió por mí. Digo, parece un juego de palabras, ¿verdad? Ahorita que lo reflexioné rápido, pero así es. Jesús vino a cumplir la ley, no a invalidarla. Hoy, ¿por qué te riges? Si dices estar bajo la gracia, ¿por qué principios morales te riges? ¿Por los del mundo? Finalmente, mucha de la ley moral del mundo está basada en los principios bíblicos. O dime si el mundo te da libertad de robar. O dime si el mundo te dice, matas a alguien, no hay problema. ¿Han visto esta película ahorita me vino a la mente, La Purga? Es un tanto un juego al respecto de manipular la ley de Dios. Porque están prohibidos todas las cosas que son delitos durante todo el año, pero en un día, en una noche, la gente puede hacer cualquier delito y no puede y no tiene castigo. Ese es en contra de la ley de Dios. Por 12 horas tienes chance de matar a quien quieras, de robar a quien quieras, de ultrajar a quien quieras, de violar a quien quieras, de mentir a quien quieras, ¿no? Y no hay pena de muerte, no hay castigo. ¿Eso es correcto delante de Dios? No, no es correcto. Entonces, nosotros seguimos viviendo bajo la ley de Dios. Tratemos y cuidemos de vivir bajo sus leyes, bajo sus mandamientos, para agradarlo a Él, porque el precio ya fue pagado. Jesús no vino a terminar la ley, Él cumplió la ley. El fin de toda la ley es Jesús. Y eso me refiero a que toda la ley y todos los profetas hablaban de Jesús. Jesús fue el fin de ver cómo la ley sí podía ser cumplida completamente en una persona que se sacrificó por nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tus misericordias. Damos gracias por tu ley. Damos gracias por los mandamientos que nos has dejado. Porque en ellos hay bendición. Porque en ellos tú te manifiestas. Y en ellos, Señor, vamos a vivir una vida recta, correcta e íntegra delante de ti. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido necios y desobedientes en no guardar tu ley y tus preceptos. Perdónanos cuando hemos sido rebeldes al respecto. Guíanos, Señor, a hacer lo correcto delante de ti, guardar tus mandamientos. Gracias, Señor Jesús, por venir y cumplir la ley por nosotros, para darnos vida. Y, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ayúdanos y guíanos a guardar ahora la ley, principalmente o prioritariamente la parte moral, que es la manifestación hacia los demás, hacia nuestros prójimos, en el que manifestamos nuestro carácter y nuestra personalidad en ti. Señor, ayúdanos a poderla guardar agradablemente delante de tus ojos. Al conocerte a ti es el bien. Y, Señor, cumplir tus mandamientos es bien para nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar día a día contigo, Señor, y a entender que lo que tú miras, lo que tú buscas, es en lo profundo del corazón la intención que le pongamos a las cosas. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad y que todo esto sea agradable delante de tus ojos. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén.